redes sociales uksanakan sa tarakispawa arun tanitaptaw hilanak kuyaganaka kaysa angka markanakana kumarakipata markanakana kerwarakanakana junturakan taketokina. Muy buenas noches, hermanos y hermanas también. Hoy tenemos un invitado de lujo, pues hermanos, ¿no? Aymar taipinakanja hilanak yakepachanakaja aitasiñas ¿no? Tío doctorados, ¿no? Ya te chirijas doctorados, ¿no? Hichuru jama hilatampewa aruskip tañani hilata Pablo Mamani Ramírez, ¿no? Hupaja kaisa ururo, ¿no? Margata, como era que collana, sí, pues collanas, así como hay maran canpachan, collas aquí se baja por tu, ¿no? Hilata colla, kaisa flax, uxanua maestría, o que ya trataniwaya sociólogo jama. No, cámara que walha, que el katanaka pa uthi, yatichiri, yatjatiri, ¿no? Investigador, docente acá, Universidad Pública del Alto, ukanichas yatichaski, exdirector de Sociología. Acá, kunapan kanak te kunyanek tajilana, kuyakanaka, ukanaka jupana, kayak atawa. ¿No? Kunanakas kayak ata. Hiwas aymar, kaichuana kata. ¿No? Acá markanaka kun jamás quisa. Ukamaraki, kamsnasa, ma doctorado que es UNAM, Universidad Autónoma de México, Uxanoa Katok Aniwai, doctor. ¿Qué papancapaja? Huipalas, luchas y la nueva nación. Uxan su tenía este compilador, Walhan y Hilane Campi Aniwai Mimara. Hichaki, no Mimara. Bienvenido, doctor Pablo Askinan Puni Purtantaja Seo TV Uxaroja. Arum pasinyan markachirim terkata. Wali que hilata Rubén ma arume aquí panaya tahbach hilat kuyaka. Chuquiago marcasana alto patana provincia Coyasui marcasana kumara que acá América del Sur y Mesoamérica. Tahbachano ma hayaya y a ver muy teñan. Hayaya hilata doctor mayam pisaya tokama. Hoy vamos a hablar, hermanos, en las paipacharut maitas ñani, no paipacharut aruskit ñani. Hoy vamos a hablar, hermanos, de Chimpo, Unancha. No acá, Wipala toqueto a maquita uñaquitañan. Kunata. Mimara, Kurimi Marawan, Utaya Siwai, acá 11 de noviembre, ¿no? Aruman Kurparman Jama, no? Wipalan Urupa. ¿Ya te payatat hilana kuyakanaka? Kunata apachasa. Kun Hamatsuka Wipala Sartaneway Pacha. Hilata Pablo Kunas Amuyupaja, Hopasiwa, ¿no? Acá Wipalaja. Camarunacana, ¿no? La Huipala ha producido un nuevo país. Interesante, ¿no? La Huipala ha producido un nuevo país. ¿No? Entonces, esto vamos a tematizar un poco de esta simbología sobre la Huipala. ¿Por qué? Y luego vamos a ir, digamos, a la coyuntura actual, digamos, cómo los movimientos o sino estos bloqueos que están suscitando hoy día prácticamente son por tierra. Entonces vamos a hablar sobre tierras en el oriente y tierras en el occidente. La primera parte, doctor Pablo, a ver, ¿por qué la Huipala ha producido un nuevo país? Sí, muy bien, gracias hermano. Bueno, este es un texto que publicamos el año pasado, el 2020. Y ahí decimos, la Huipala nacionalizó la nación. Y Felipe Quispe nos presentó, nos prologó el libro. Y es un debate, ¿no? A ver, voy a ir al plano, al grano, como decir. ¿Qué pasó? A ver, una pregunta en principio, ¿no? ¿Por qué la oligarquía cruceña el 10 de noviembre de 2019 quemó la Huipala? Tanto en Cochabamba como en Santa Cruz y en La Paz. ¿Y por qué la gente reaccionó en el Alto el día, esa noche mismo, por Facebook, por Twitter, por WhatsApp y redes sociales? Y el 11 a las 4 de la tarde, 25 minutos más o menos, en el sector norte de la ciudad del Alto, en Río Seco, más o menos, sector Lagunas y todo ese sector, Distrito 4, 5, 6, 14, 7, jóvenes empiezan a reunirse y empiezan a enarbolar la Huipala. Claro, en la noche anterior se había huipalizado las redes sociales y habían muchas casas puesto la Huipala, ¿no? Y ese día la gente enarboló la Huipala
y fue una multitud de jóvenes, personas mayores, señoras, niños, en toda la avenida Juan Pablo II, al norte de la ciudad del Alto, gritando y alzando la huipala y gritando la guerra civil, ¿no? Porque había sido quemada el día anterior, los policías habían quitado de sus brazaletes el símbolo de la huipala, y la Biblia con Luis Fernando Camacho y todo el grupo que nosotros llamamos el golpe de Estado blando, duro, que no es golpe de Estado a secas, habían entrado al palacio y habían puesto la Biblia como elemento restaurador del modelo republicano neocolonial, ¿no? Y la gente en el Alto reaccionó, y que el MAS estaba derrotado por la política que había tenido, pero la gente reaccionó no en defensa propiamente del Evo, del MAS, sino en defensa de la huipala. Eso fue un hecho histórico. Ese día, el 11 a las 4:25 más o menos de la tarde, y que entonces nosotros en ese libro hemos tratado de mostrar parte, pero este año hemos hecho un trabajo de investigación en Río Seco y Sencata, para ir a profundizar y entrevistar a los heridos, a los actores, dirigentes y vecinos, y a los que han marchado de Caracollo hasta el Alto, para ver cómo es este proceso, ¿no? Entonces, bueno, es en el Alto, ¿no? Pero ese día y esa noche del 10 y el 11 de noviembre, la huipala como imagen, como símbolo, como sentimiento, como país... con país clandestino todavía el Aymara, pero yo digo Aymara Quechua. ¿Por qué separar entre Aymara y Quechua? Yo creo que Aymara Quechua son dos lenguas que tienen una misma cosmovisión, una misma forma de hacer su ritualidad en el mundo de las relaciones sociales, y hay ratos parecidas formas de entender la política, y tiene una misma historia, ¿no? Entonces en Bolivia por lo menos es así. El movimiento del pueblo Aymara Quechua se indigna, y entonces la huipala es el elemento simbólico que destrona esa Biblia que había ingresado al Palacio de Gobierno, y entonces hay el emerger de esa nueva nación, esta nueva nación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese es el momento nada más como explosivo de hacerse visible, ¿no? Porque eso ya viene mucho más antes con el indianismo, ciertamente con el catarismo de los años 60, 70, con Constantino Lima, Inca Choquehuanca, qué sé yo, Felipe Quispe y el movimiento de Achacache, octubre de 2003. Hay mucho, viene. Yo digo, produciendo una subjetividad social, ¿no? Es decir, una manera de pensar y sentirse, y una manera de ver el país, y una manera de autoasumirse nosotros mismos. Y siempre nos negábamos nosotros. ¿Para qué? La política es para mí, decía mucha gente. Yo soy albañil, soy carpintero, pero hoy la opinión es distinta. Y la huipala expresa esta nueva dimensión política y social y sociológica de este país, del país Colla. Pues ya no solamente, digamos, de esta parte, digamos, del Alto, sino, doctor Pablo, también, digamos, de otras regiones. Sí, por eso, nacionalizó la nación, quiere decir que no solamente es un tema de los salteños, de los aymaras, que es el centro, el núcleo gravitante de esta nueva dimensión del país. Nosotros debemos reconocernos que estamos produciendo un nuevo país. En el Alto. Desde el Alto, desde las provincias, desde la intelectualidad aymara, desde el movimiento aymara quechua, ¿no es verdad? Y entonces la oligarquía tiene miedo que los indios, entre comillas, así nos dicen, tomemos el poder realmente, porque con el MAS tenemos algo, pero no hemos tomado el poder real, ¿no? Y lo que la gente quiere es eso, ¿no? Entonces, el país se está viendo de otro modo. O sea, el país en Yapacaní, San Julián, en Alto Beni, en Caranavi, en Chapare, en Norte Potosí, Curahor de Carangas, en Achacache, en Jesús de Machaca, el país late de otro modo. Esta es la dimensión. Ya no es lo mismo que anterior. Eso no es.
Entonces la huipala expresa un momento nuevo del país, ¿no? No, la huipala no es separatista, o sea, los aymaras no queremos separarnos del país para nada, fundar nuestro paisito, digamos, no, queremos la totalidad del país, pero no solamente para nosotros, sino compartido con los pueblos guaraníes, con los pueblos mojeños, con los sectores populares y con la intelectualidad de la izquierda que nos entienda que aquí hay un país que vive, que construye, lucha, muere, llora por este país y ha dado en la guerra del Chaco su vida, y también en octubre de 2003. Es decir, este país está ahí, ¿no? Pero que se lo niega, hay ratos sistemáticamente. Y por eso la huipala representa el renacimiento y el nacimiento de ese nuevo país. Eso es en el oriente y en los Andes. Es en Argentina, en Arica, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en los movimientos de lucha de Francia y en muchos otros lados. Es decir, es algo que no nos valoramos la dimensión, pero no estamos sobre el oro sentado, ¿no? Aquí en el Alto, somos nosotros. Expliquemos esa partecita, ¿qué significa, digamos, en términos de simbología, no sé si vale el término, digamos, esto de oro sentado, o sea, estamos sobre el oro sentado, doctor? Es que el pueblo aymara, históricamente desde Túpac Katari Bartolina Sisa, desde Pablo Zárate Huilca, pasando por Evo Morales, pasando por Felipe Quispe y todo lo que es el movimiento indianista, catarista, siempre ha sido el que ha definido el destino del país. En la Guerra Federal fue el movimiento aymara, en Oruro, Potosí, La Paz, a la cabeza de Pablo Zárate Huilca, el que hizo que se derrotara a la oligarquía chuquisaqueña, ¿verdad? Y que traicionó José Manuel Pando a Zárate Huilca asesinándolo en las pampas de Patacamaya. Qué cosa que la vieja élite paseña decadente nos tiene una deuda histórica, ¿no? Porque ellos son los que se han aprovechado de la gran lucha del Zárate Huilca y que pese a todo, ¿verdad? Hemos vuelto a reaparecer el 2001 en Achacachi, en el Alto 2003, ¿verdad? Y se ha ido irradiando, digamos, yo le llamo territorialmente, tanto en el sentido para adentro como para afuera, ¿no? Entonces, Chapare fue un epicentro y Achacachi fue otro epicentro. Y eso se ha ido tejiendo como una especie de movimiento telúrico, tectónico, un volcán. Y ha ido expandiéndose, y hoy, el 10 de noviembre, eso que estaba ahí, presente, empieza a implosionar, empieza a reventar para adentro y a explosionar para afuera. Y esto es el nuevo país. Es el país, somos nosotros. El país que ha producido Bolivia es el Alto, somos los aymaras, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Sin Túpac Katari, de pronto los criollos no hubieran tenido la independencia de la República de Bolivia. Es quien, socavó el sostén económico de la corona española en estos territorios llamados del Alto Perú, en ese tiempo, ¿no? Y es entonces esa. Lo cual quiere decir que simplemente un símbolo que muchas veces la izquierda, por ejemplo, materialista, no entiende elementos de la subjetividad, sería algo meramente superfluo, sin importancia. ¿Cuál importante es el elemento simbólico, el elemento subjetivo, que es también materialidad de la historia y de la política, para disputarse abiertamente el poder político a la vieja oligarquía boliviana y a las nuevas oligarquías de izquierda? Y ese es el huipala. Eso entonces, la dinámica sociológica y política del país, estamos en rumbo, y hoy estamos viviendo ese conflicto postelectoral de 2019, todavía como especie de latencias no terminadas. Doctor Pablo, en tus estudios mencionas bastante, digamos, esto de las élites, oligarquías. ¿Cómo podríamos entender aquello? O sea, ¿quiénes son estas élites? ¿Quiénes son estas oligarquías? ¿Y son ellos quienes han quemado la huipala o influyeron en esto? ¿Y cómo se forman, digamos, estas élites? ¿O puede crecer otro nuevo élite? ¿No? O sea, a ver, ¿cómo entendemos este fenómeno? El tema de las élites debemos estudiar. Yo invito a los jóvenes de la UPEA, de las ciencias sociales, estudiar las élites. Porque pasa que hay un colonialismo académico. Nosotros siempre somos objeto de estudio por antropólogos, politólogos, sociólogos, economistas y todo, ¿no? Pero no estudiamos a las élites.
élites criollas, blancas, mestizas, que tienen origen español y algunos tienen origen indio, por si acaso, entre comillas también, porque no todo es blanquitud, pero hay gente que se desacomoda culturalmente y que se acomoda en las formas culturales del criollismo, pero sigue siendo lo mismo culturalmente. Bueno, es una parte. ¿Cómo es el estudio de las élites en el país? En 1899 lo que ocurrió es la disputa de dos élites, la élite chuquisaqueña, la élite de la economía de La Plata, y una élite naciente liberal de la economía del estaño, aquí en La Paz, ¿no? Guerra Federal de 1899 y La Paz queda como sede del gobierno. Lo que decía Zárate Wilke es el gran actor de ese proceso. Por eso la vieja élite decadente paceña tiene una deuda con nosotros, ¿no? Entonces las élites se constituyen a partir del Estado en Bolivia. No se constituye a partir del mercado. El Estado ha sido siempre la constitución de las élites en el país. O sea, gracias a la corrupción, al manejo prebendal, las leyes que favorecen a estos grupos de poder, son élites, y no es una élite, digamos, liberal en el sentido que se produce a sí mismo a partir de su capacidad económica en el mercado y la competencia internacional. No, es una élite endogámica, localista, por supuesto, con elementos de corrupción. Hoy la élite, digamos, cruceña, no es más que eso. O sea, la élite cruceña cree que es liberal, es industrioso, y que la economía que tienen en Santa Cruz es gracias nada más que a su iniciativa y a su propia habilidad y emprendimiento. Falso. Es el Estado del 52 que financia millones de dólares y condona deudas a través de los bancos para que sus agroindustrias tengan, o sea, no se quiebren, tengan vigencia, y que entonces ha hecho un respaldo. El tema de que digan el andinocentrismo, el estadocentrismo, aymaracentrismo, es meramente un discurso de desconocimiento de que fueron producto de ese Estado del 52, que es la revolución aquí, en La Paz, ¿no? Entonces, eso es. Ahorita hay una élite decadente en La Paz. La élite paceña se está yendo de La Paz. Y lo que está faltando es una élite, o si quiere una burguesía aymara, quechua, que vaya a reemplazar este vacío que está dejando. Hay una tesis muy interesante sobre ese tema, que no voy a comentar ahora porque está en estudio, pero la élite paceña se está yendo porque ve la amenaza real de la indiada, y él lo había visto en 2003, en el microgobierno. Yo dejo notar cómo la zona sur de La Paz se sintió asustado y ha vuelto las memorias de 1781 con Túpac Katari y el cerco, ¿no? Bartolina Sisa. Entonces ese fue un momento. Pero después del 11 de noviembre de 2019, después de ese periodo de un año, después que llegó el 20 de octubre de 2020 las elecciones, esta élite dice definitivamente aquí no podemos permanecer nosotros, nos tenemos que ir. Entonces mucha gente está vendiendo sus departamentos, sus casas, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí está un fenómeno interesante. Pero entonces lo que falta es desde el alto, desde nuestra universidad, la UPEA, es la producción de una nueva élite que reemplace a estos grupos de poder decadentes. Lo que significa tener medios de comunicación, formas de pensamiento en términos académicos, políticos, estrategas, ¿verdad? Y radios y televisión, que son medios fundamentales de la difusión de la existencia de una élite. Los camires aymaras salteños ayratos no entienden la dimensión histórica de esto que estoy diciendo. Si ellos pusieran el proyecto de un país nuevo a partir de estos medios, serían posiblemente la nueva hegemonía, la nueva élite en el país. ¿Por qué? Porque el aymara quechua, ya sea en el oriente, en Pando, en el altiplano, tiene una forma de trabajar honesta, pero sacrificadamente, y tiene una forma de ahorro en centavo para hacer su capital económico y luego obtiene un gran capital social, ¿no? Pero lo que está faltando es una visión del país que diga, este país es mío, porque yo soy de Pando, de Beni y también soy del Al. Porque el camire aymara alteño, lo que hace ese movimiento, está en Cobija, allá en frontera de Brasil, está en Arica, hace negocios en Hong Kong, en Taiwán,
¿verdad? Y todo el producto comercial los trae, ¿verdad? Aquí y la venden, ¿verdad? Y lo que está faltando obviamente es asociarse y hacer emprendimientos macroempresariales y macroeconómicos para entonces ser el reemplazo de la élite decadente de La Paz. Eso es lo que está faltando. Ahora, hay gente que va a gritar, va a decir, bueno, ese es el nuevo sistema de dominación. Culturalmente el Aymara es interesante, el Camiri también. Eso te iba a preguntar, digamos, cómo entender como Aymaras también, ¿no? Que vas a Aymara aquí están, ¿no? Con Hams Amuitzan, ¿no? ¿Cómo? A ver, Aymara, con Hamas es naquez, con Hamas Amuite Javer. ¿Cómo? Centavito, hasta mich asenja, colque, imi. Ucarajo, mayajajonte, algeñate, ucampi. Mira, ante colque, ¿no? Ucatja. Walha achas uta jesa o aljañarcas walha sobrinos, parientes, primos, walha, ¿no? Ucatse camichis. Olgenit utan conas como, ¿no? Entonces fiesta, pasante, padrino de promoción, padrino del club deportivo, ¿no? Comanak, ¿no? 16 de julio, 12 de octubre, acá, Villadela, Cruce Villadela, ¿no? Santiago II. Hay una manera de ganar económicamente, acumulación económica, ¿no? Y hay una manera de socializar luego en la forma de festividad cultural, ¿no? Entonces, es rico económicamente y es rico socialmente. Esa dimensión no lo tienen muchos grupos de poder. Es acumulación por acumulación y acumulación sin una necesidad de, digamos, de redistribución de la economía, ¿no? Ahora, ese es un detalle. Ahora, para eso necesita un modelo de Estado. Porque muchos van a decir, el modelo del Estado tiene un Estado liberal o un Estado comunista. Tiene que haber una cosa interesante e inteligente. ¿Cómo combinar lo liberal con lo comunitario de la ILU? ¿Cómo hacer que esa economía tenga base en lo comunitario y además tenga relación con el mercado internacional? Que nuestra cultura es eso, ¿no? No es solamente, digamos, puro liberal, puro comunitario. Hay las dos cosas que coexisten, ¿no? Algunos aymaras, hermanos aymaras entienden que somos ultraliberales y no hay nada de comunidad. También es un extremo, ¿no? Porque hay comunidad, sí hay comunidad, ¿no? Pero tampoco como los socialistas piensan que somos comunidad total. Tampoco. Hay la Junta de Toro, no es de la comunidad, no es de la ILU, es del Pedro Condori Choque y su familia, ¿no? Y listo, así es. Y también tenemos los ayañas familiar, ¿no? Entonces, hay cosa interesante, culturalmente hay que entender. Yo digo, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista cultural. Ahí está el secreto de por qué la Aymara triunfa. Aquí, en Europa, en China o en otro lado. Pero lo que dije hace rato es que está faltando sentirse el país mismo. Como lo siente en Río Seco, todo el sector norte del Alto, como lo siente en el Sencata. Nosotros hemos entrevistado. ¿Qué dicen las señoras? Nosotros nos podemos gobernarnos. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? Tenemos ojos, tenemos pies, tenemos brazos, tenemos inteligencia, tenemos jóvenes estudiando. Ellos nos pueden gobernar mejor que los blanco-mestizos. Ellos dicen en su lenguaje, ¿no? Mejor que los caras. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, este momento del conflicto del país es la disputa. Es la disputa por el poder. A ver, entramos ahí, ciertos. En las máquinas, Doctor Pablo, acá con Hamza, acá, no sé, élites, oligarquías, Kams, Japonsan, Aymaran, Takanyaspa, Hilanak, Utkaspacha, Kanakana, ¿no? Chanech, Kamirinaka, Kamakikas Patankosti, Yakasutin, Nagapache, Chamayatatra. Hilanaka, Kuyakanaka, Ruskiptatasquiwa, doctor Pablo Mamani Ramírez, paja sociólogo, Katiat Hatata, Ukamaraka, movimientos indígenas, movimientos sociales, Ukajacun Hamaskisa, y Chaberman Tañani. Ahora, a ver, la coyuntura, pues no sé, ahora digamos, esta disputa que estabas diciendo, doctor Pablo, ¿cómo entender, no sé, esto de esta, en tus palabras, en tus términos, dices, es una, la coyuntura actual es una lucha por el poder,
no más que reivindicaciones sociales. ¿Cómo entendemos, cómo explicamos a los televidentes? Sí, tenemos un largo ciclo de lucha del poder en Bolivia. Yo creo que inaugurado desde el indianismo catarismo, luego el neoliberalismo y luego el 2000, 2006, 2009, la nueva constitución y el 2019. Es un ciclo largo de disputa por el poder en el país, ¿no? Que no se ha zanjado. Álvaro Liner había dicho que había una bifurcación, ¿no? Que hay un solo proyecto de país, que la oligarquía boliviana había sido derrotada. Yo había dicho en el artículo, eso no es cierto. No están derrotando a la oligarquía boliviana, están conviviendo con la oligarquía boliviana y están ayudando a que se reproduzca en Santa Cruz, que han invertido millones de dólares que en el Alto. Durante el gobierno del MAS. Exactamente. Entonces, ahora, este es un ciclo largo. No sabemos cómo termina, cuándo termina. Pero yo leo algo que dije hace rato. El país aymara quechua o lo guaraní y lo popular, vamos a decir cosas muy simples. Cuando usted come un plato rico y se siente en un lugar cómodo, ¿verdad? No va a dejar. Ya ha probado la comida. Eso es poder. El gusto de ejercer el poder. No ser el poder real, como dije, no, sino, aunque sea pedacito de ese poder, pero ya estar ahí, ¿no? Cosa que no teníamos derecho toda la era republicana, ¿no? Siendo mayoría del país. Siempre nos hemos pensado desde la minoridad, siendo mayoría. Tenemos que pensar desde la totalidad social, ¿no? Bueno, esto es asunto metodológico, no voy a entrar ahí. Pero lo que digo, cuando ha probado la gente una rica comida, no lo va a dejar. Y nuestra gente no lo va a dejar. No lo va a dejar. Ese es el detalle. Entonces, lo que está pasando ahora es que esa disputa por el poder del país está tan vigente y no hay, bueno, yo creo a los gremialistas su duda de que se les pueda, digamos, coartar la manera de cómo hacen negocios a partir de la ley de ganancias ilícitas. Y el gobierno no es muy inteligente en eso. Yo no sé qué pasa con el gobierno de más. Creo que no tiene muy buenos asesores, o no tiene científicos sociales o cientistas sociales. Entonces, doy un poco de razón a los gremialistas. Esa es una reivindicación efectivamente cierta. Pero en el resto de los otros grupos no hay una reivindicación social. Es la disputa nata del poder. Ellos tienen miedo de perder el poder totalmente, ¿no? Lo cual hace que puedan mover todos los hilos, y los medios de comunicación lo hacen cada día, ¿verdad? Entonces, la disputa del poder puede terminar en dos cosas. Yo digo, y ojo, creo que Bolivia tiene dos guerras internas aún suspendidas o contenidas, ¿no? Interesante. Y eso es un asunto que tarde o temprano la vamos a tener que resolver, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos afrontando es esa disputa del poder. El MAS, por una parte, ciertamente representa esa nueva totalidad social, pero en parte, porque en otra parte lo niega, ¿no? Lo niega. Esa es la paradoja del MAS, lo niega. Y la otra parte, el Comité Cívico de Santa Cruz y los grupos como el CONAD y todos esos grupos, ¿verdad? Ellos lo que es esto, ¿no? Que los indios no son solamente un símbolo o alguien meramente que sea un eventual, no. Ellos lo que temen es que esa India, de ese país clandestino, ese país negado históricamente, se haga del poder realmente. Y del propio MAS, la cúpula del MAS también lo tiene miedo. Entonces, estas oligarquías, estas élites, no quieren perder los privilegios que han acumulado en los más de 100 o 200 años de la República, y entonces quieren contenerlo como de lugar, ¿no? Para eso todos los pretextos valen, ¿no? Y muchos amigos, sociólogos, politólogos, aymaras, incluso de la vertiente indianista, se apegan a comunidad ciudadana pensando que allí pueden encontrar cierto sosiego. Yo creo que no. Así como los utiliza el MAS a muchos otros hermanos, aquí son
simplemente ni usados, son ninguneados, ¿no? Pero están ahí defendiendo como no sé como quién, ¿no? Es la gran paradoja. Pero bueno, está ahí, así es la dinámica, ¿no? Ese es el destino de los hombres también, ¿no? Pero es un momento de definiciones, evidentemente. Yo lo que digo, el MAS no está leyendo esta nueva dimensión del país. Ese es su gran problema. Si leyera esta nueva dimensión del país, hicieran las cosas de otro modo, ¿no? Pero por no leer bien, también ellos corren el gran riesgo de ser rebasados por la historia. Bueno, eso es asunto de ellos, ¿no? Pero el tiempo está ahí. Y nosotros estamos ahí, ¿verdad? Está el pueblo alteño, el pueblo aymara quechua, los guaraníes que llevan su propio huipala, o sea, su bandera, quiero decir, y su huipala por otro lado. Muy interesante, imagínate, ¿no? El huipala de 7 colores y 49 cuadrados en un brazo, y en el otro brazo su propio bandera, ¿no? De los guaraníes. Entonces, esto, en San Julián Vieras, en Alto Beni, en Caranavi, en Trinidad, en Cobija, eso es como aquí. Bueno, aquí hay una cosa interesante del MAS, evidentemente no hay que reconocer. El MAS en el oriente es como el indianismo catarismo en el altiplano de los años 70 aquí. Despertó la conciencia del país. Allá, los collas eran los ninguneados, ¿no? Pero no solo los collas, los indígenas de allá también, los ninguneados por los hacendados cruceños, ¿no? Hoy ellos son los que enarbolan la huipala. Bueno, es un uso instrumental de la cúpula del MAS, ciertamente, ¿no? Pero también hay un uso, llamaría, digamos, el ritual político del Estado, con la huipala, hace que entonces este símbolo se expanda territorial y emocionalmente a distintos niveles y capas sociales, lo cual está haciendo que esa capa tectónica del orden social establecido se está moviéndose gravemente porque está destruyendo subjetividades dominantes establecidas como algo dado. Hoy la gente se está pensando de otro modo. Es el movimiento de lo social, ¿no? Y eso es la cosa más interesante de que lo que está pasando acá y lo que puede pasar en Perú. Todo lo que es el sur peruano, aymaras, ¿verdad? Hay un sentimiento muy cercano hacia Bolivia, norte de Chile, Argentina. Es decir, algo está pasando, digamos, en el subsuelo de la política formal de los estados, ¿no? No solamente de este país, sino no solamente en Bolivia. De esta región, ¿no? Donde están ubicados los países andinos. No solamente. Está moviéndose en otros niveles, en ese sentido simbólico y cultural del mundo andino, amazónico, pero también más allá de eso, ¿no? Los guatemaltecos están cuestionando duramente por qué nosotros, después de la guerra interna, masacre de los años 60, 70 vividas en Guatemala en contra de los pueblos guatemaltecos indígenas, hoy se están pensando cómo los guatemaltecos hemos sido negados sistemáticamente por el Estado colonial de Guatemala. Pasa lo mismo con México, ¿no? Así, entonces hay un movimiento grande del país y nosotros somos el centro gravitante de ese movimiento tectónico de la historia, pero no nos hemos dado cuenta todavía. Eso es lo que decías cuando estamos sentados, digamos, sobre la mina del oro. Eso es, ¿no? Doctor, hace rato mencionabas que en Sencata, al conversar con las personas, dicen esta frase, ¿no? Hiwaspachao apnakasañasa. ¿No? Hiwaspachao apnakasañasa. Yo he escuchado también conversando en muchas comunidades, poblaciones, organizaciones, instituciones, Hiwaspachao apnakasañasa. ¿Cómo vamos hacia ese camino? ¿Qué significa? O sea, se tiene que profundizar el partido del MAS, ¿no? O sea, ¿cómo llegar a ese de Hiwaspachao apnakasañasa? O sea, ¿cómo entender la expresión de la hermana, del hermano que dice? O sea, ¿cómo metodologizamos aquello? Aprovechando tu presencia, doctor. No sé si el MAS lo haga, francamente. Yo creo que tiene que nacer un nuevo movimiento. Un nuevo movimiento que tenga la vigorosidad y la vivencia real de estos hombres y mujeres que cómo están viviendo el país desde muy abajo. No sé, dudo del MAS, no sé, no tengo mucha certeza porque ha dado muestras realmente de que no está leyendo la dinámica social y política del Alto, por ejemplo.
Por eso perdió las elecciones subnacionales del 2020. Y rotundamente. ¿No? Eso. Pero entonces yo creo que no sé, dudo, puede que lo haga también, no sé. Pero yo lo que pienso es que debe emerger un nuevo movimiento político y social que exprese esta nueva dimensión del país, ¿verdad? Y esta nueva dimensión del país implica que tenemos que tener una lectura realmente cercana con la vivencia y con lo que siente y con las necesidades y con los logros históricos de la gente. Digo, del Chapare mismo, porque en el Chapare hay mucha cosa contenida, ¿no? Hay gente contenida que tiene ahí una forma autoritaria. Entonces también, ¿no? En otros lugares hay algo. Entonces, no solamente en el Alto, ¿no? Es por eso yo digo movimiento Aymara Quechua. Es el núcleo gravitante del nuevo país. Este es él. Pero entonces tiene que haber un proyecto político y nuevos liderazgos que encabecen esta nueva dinámica. Porque los siglos políticos de los partidos políticos terminan también. Parece que el siglo del MAS está terminando. Pero no va a empezar el siglo de José Luis Fernando Camacho, en absoluto. Eso está en franco. Están cercados en el propio Oriente, ¿no? Lo que significa que ahí debe producir una gran reforma agraria, porque hay una gran tenencia de tierras en manos de señores oligarcas que no son bien habidas. Son habidas tierras por regalo del Estado, ¿no? Entonces allí lo que se requiere es una gran reforma agraria. Yo no sé qué espera el gobierno del MAS para hacer una reforma agraria en el Oriente. Ese es el gran problema. Si no derrotas materialmente a la oligarquía, pues vas a tener como enemigo histórico ahí. Es el problema de la lectura, ¿no? Entonces necesitas una lectura, qué sé yo, políticamente fina y históricamente muy bien ubicada. El MAS ha hecho mucho, efectivamente, pero falta elementos en estas regiones que la reforma agraria del 52 no lo hizo. Allá en el Oriente lo que hizo la reforma agraria es empoderar más bien a los latifundistas, ¿no? Darles, qué sé yo, incentivos económicos, carreteras, semillas y toda la inversión para que entonces sea, digamos, la región productiva del país, ¿no? Pero entonces no hubo reforma agraria en el Oriente y lo que hoy se requiere es una reforma agraria en el Oriente. Entonces ese es el gran problema también y esa es parte de la disputa por el poder en el país. Doctor, íbamos a ir a de las tierras. Antes yo escuchaba cuando hace un poco más de tiempo hablar de surcufundio, por ejemplo, en las comunidades, en nuestras comunidades aquí del altiplano. No, uno nace ahí y no entiende por qué esta parcela tiene que dividirse en dos, en tres, de acuerdo a los hijos que nacen. Y después los hijos tienen que repartir a sus 4 hijos que nacen, ¿no? Y al final llega a un surco, ¿no? O sea, ¿por qué existe esta diferencia? Obviamente se entiende, digamos, que el Oriente ha recibido bastante financiamiento del Estado, lo que nunca ha recibido, pues en el Occidente hubo algo similar, doctor. No, o sea, ¿cómo entender, cómo podríamos explicar a los televidentes, doctor, esto de las tierras del Oriente y de las tierras del Occidente? La oligarquía chuquisaqueña existe gracias a la mano de obra del indio, explotación de la mina, Cerro Rico de Potosí. La élite paceña de 1899 es gracias a su habilidad comercial por la frontera con Perú, con Chile, con Brasil, ¿no? Que los aymaras tenemos ahora copándose ese espacio, ¿no? Entonces, y el Oriente, lo que dije hace rato, ¿no? Pero lo que decía es el tema de la tierra. Mira, pasa lo siguiente. El aymara quechua se ha ido reproduciendo. Yo digo en otro libro que no he traído, hay una especie de política demográfica de reproducción poblacional pese al control biológico o control de la natalidad de la población, ¿no? Que nos han dicho, usted debe tener 3 hijos, no más, ¿no? Porque ¿cómo vas a mantener? Y todo un discurso de la biopolítica, ¿no? Del control del organismo de la persona y control de la población. Pero se ha reproducido la gente y bueno, ahora lo que pasa en el altiplano, en los valles, es que la tierra, ya no hay tierra, son parcelas de tierra, ni siquiera son surcufundios, ¿no? Y la gente se ha venido a las ciudades, como el Alto es producto de eso, ¿no? La Paz también, Santa Cruz también, ¿verdad? Entonces hay tierra, sin embargo, fiscal, que está en manos del Estado y que el MAS ha distribuido en cierto modo también en forma de TCOs y en propiedades individuales en el Oriente, ¿no?
Pero hay una parte que ha quedado, un porcentaje importante de tierras, esas en manos de la oligarquía cruceña. Pero que no solo es oligarquía cruceña, son brasileños, son menonitas, ¿verdad? Son árabes, Croatas, argentinos, ¿verdad? Que tienen el usufructo y el privilegio de tener las mejores tierras en el oriente de Bolivia. Y lo que están haciendo cierta bulla es, de pronto, sobre tierras fiscales y no sobre las tierras habidas de las grandes industrias, ¿no? Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que hay una presión enormemente sobre la tierra. En el altiplano ya no hay donde más. No se puede donde más, ¿no? Ya no hay. Entonces, en el oriente sí hay tierra, pero hay que tener la visión clara de que hay tierras forestales donde están las selvas, la biodiversidad, ¿no es cierto? La selva, ¿cómo se llama? La biodiversidad maderable y todo un montón de otros. Tenemos que tener pulmones de respiración, ciertamente, efectivamente. Pero entonces no es el apuntar allí, sino a esas grandes tierras que están siendo explotadas y las mejores tierras en manos de brasileños, la oligarquía cruceña, menonitas y otro grupo de extranjeros que tienen el privilegio de tener esas tierras, ¿no? Es decir, todavía una vaca tiene más derecho que una persona humana. Tiene más hectáreas que una persona humana, en términos comparativos con la región del altiplano, con la región del oriente. ¿Cómo puede haber esta disonancia, no? ¿Verdad? O sea, una vaca tenga más hectáreas que la persona humana. Abismal, es abismal. Es el gran problema. Y es el problema de la vieja oligarquía, o si quieren, la oligarquía establecida del Oriente, que defiende lo suyo y que ve a la indiada, a los collas, como de los avasalladores, ¿no? Y es el nombre. Pero entonces es el término de cómo se maneja esta disputa por la tierra y que, por supuesto, es el tema del poder. Hallaya Gilata Pablo Mamani Ramírez Supampi Aruskip Tataski Kunhat Aka Chimpuna Kata Nerakat Pachaka Wipala Arumanti Hurparmanti no Kamtasini no Mamarampi Wipalan Urupa Kamaraki Aruskip Tataskiwa Aka Ketina Kapunisa Kamarka Apnaki Kunhamat Sichakam Apnakaphe Kunham Apnakatapunisa Kamarkaha no kunham ko kachasitasa kunham askis ora kenakasa kunatsa uka pata ora kenakanha sanyani uka suni ora kenakana kerwa ora kenakanha ukchitaroki sukaroki tukuski ora kenakaha no hangsa kunham sukanaka hukampi apuchatas take ukanakat amoy kiptataski. Doctor, ¿cómo una aymara o en el Alto se debería de celebrar este día del Huipala? Sí, año pasado, con muchos jóvenes, saludos a todos ellos, se ha establecido el Día de la Dignidad de la Huipala, el día 11 de noviembre, justo el día en que fue enarbolado por los miles de jóvenes en el sector norte y que eso, como dije hace rato, ha viajado por todo el país, como imagen. La imagen es una fuerza muy poderosa. Cuando lo ves de frente es como que nada, ¿no? Pero cuando no está ausente, pero te imaginas, esta es una imagen que puede atravesar paredes, montañas y cerros. Esa es la fuerza de la Huipala. Entonces, el 11 de noviembre de 2020 se estableció como el Día de la Huipala. Y además se estableció que la Huipala no es de un partido político, es de ese movimiento de la sociedad que está naciendo y está emergiendo y está ahí, ¿no? Entonces, no debe ser utilizado utilitaristamente. Además, es el símbolo del Estado. Debe ser un respeto profundo por eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay es un movimiento de ese tipo y que seguramente este año habrá este tipo de ratificar el Día de la Huipala, que ha nacido no desde una cúpula, desde arriba, ha nacido desde los barrios, desde esas calles polvorientas, avenidas abandonadas de la ciudad del Alto, de esos corazones henchidos del orgullo de lo aymara, y han enarbolado la Huipala y han dicho, aquí estamos, miles, Huaranca, Tabaco, Huayna, Guagua, Chacha, Huarmi, Tajpacha, Mahacha, Marcar, Onostasipi. Huipalas kunamas Huipal queja, como haqui Huipalaptana. Guapsatana. Somos millones, ¿no? Achacachin como Utayat.
somos millones. Huaranca, 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 naca, no. Kuna más oraqueja o huirasa o cañawasa, caucansa, huasanacas, sartasca quiñanín. Hani hucañaniti, cos ucamarca tante. Ucam sasino uipalaja, com na muy tarakta, ucamama más o menos uñijat añaspa, ¿no? Entonces, wanakaja monapanwa, acá indionaka, aymaranaka, hiupan, ¿no? Porque sapan wanakaja es el perjuicio del país, no, es la rémora del país. Bueno, ahora es una paradoja, ¿no? ¿Quién bloquea el país? Es Santa Cruz, o sea, la oligarquía cruceña. Y aquí queremos trabajar. Antes decían, bueno, nosotros somos bloqueadores, los que atrasamos el país, ¿no? Y se ha dado la torta, se ha dado la vuelta, ¿no? Entonces la oligarquía también está aprendiendo a pelear tirando piedras. Es una cosa digno de ser descrita, ¿no? Porque ahora ya no son plumas, ellos tienen que salir a las calles a pelear por lo suyo, que no lo hacían antes, ¿no? Entonces, yo creo que el 11 de noviembre de 2019 inauguró un nuevo momento, una nueva etapa de la lucha política y la representación de la huipala como algo autónomo, independiente, un símbolo del Estado como debe ser tratado y no como un mero instrumento utilitarista de cierto momento y que luego ni siquiera se maneje la huipala de 7 colores y 49 cuadrados, sino es hasta en las chinas, ¿no? Que simplemente se la pone, parecen huipalas. Bueno, eso yo creo que es una falta de respeto, si es un símbolo del Estado. Hilata Pablo Ramírez, Mamani Ramírez, Upaja, estás que con Hamza. Acá, Urunakanja, acá huipalas aceite asías. Ya que pachana caja, doctor Pablo, conoce ma huipala, hay hartanza, o caja, hankusach maeni aceite seja. Acá masista o seña que atipje. ¿No? Entonces, ¿cómo uno o la población que está escuchando debería de agarrar pues esa camasa, ¿no? O sea, ¿cómo debería de hacer crecer esa camasa que tiene por dentro, ¿no? Para que no le estén diciendo, o sea, si le dicen, ah, mira, tú eres masista, por eso estás enarbolando la huipala, posiblemente el 11 de noviembre, digan cuando pongan en sus casas, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo responder ese discurso, Hilata Pablo? Sí, en el Oriente yo he viajado hace 2 meses. En el Oriente, ¿qué es lo que...? Bueno, los medios, periodistas, intelectuales, dirigentes de la oligarquía cruceña, sus cercanías, piensan, es una cosa bien curiosa, es paranoica y ratas, ¿no? Todo lo que se dice aquí, en los Andes, ellos piensan que todo es más, ¿no? Todo es más. El que levanta la huipala es masista, el que habla del nuevo país es masista, bueno, es decir, están nublados de la perspectiva analítica del país diferente, ¿no? Que ellos mismos dicen representar, pero están, digamos, obnubilados en castellano, están cegados, no pueden entender, están cegados en el sentido de rabia, bronca, bueno, muchas otras cosas, y eso les ciega totalmente la posibilidad de ver el país como todo, ¿no? Están mirándose en chiquito. Entonces, no, aquí en los Andes hay un movimiento crítico con el propio MAS, porque el MAS, hay datos, es la contención de esta fuerza. Y una prueba es que aquí gana en el Alto Eva Copa. También es parte de eso. Santos Quispe. También, es parte, son datos importantes la gobernación, aunque ellos no están cumpliendo, yo creo que esta agenda, esta emergencia social, ¿no? Entonces... Sería otro ahora. Entonces, hablar de la huipala, yo creo que hay que volver a los raíces del indianismo, del catarismo, es que donde allí surgió la huipala, es allí que se planteó. Y eso es hablar diferentemente del MAS, absolutamente diferente. Pero que el MAS haya hecho que se expanda, pues bien, pero que a partir de este nuevo momento se requiere definitivamente una nueva narrativa del país. Los nuevos símbolos como la huipala, incluso el patujú, que es un símbolo de los pueblos de la Amazonía del Oriente, debe ser como especie de Aran-Urin, ¿no? Entonces, Felipe Quispe había dicho, señores de la raza noble,
respetos guardan respetos. Es decir, en la forma como se han manejado los símbolos puede ser la amenaza real de esos señores que no tienen la capacidad de leer el país en su verdadera dimensión, ¿no? Entonces, los andinos, los amazónicos, debemos dialogar en torno a la huipala y el patujú. Pero el patujú maneja la oligarquía cruceña, pero ese patujú es los guaraníes, los mojeños, ¿verdad? Ahí está. Porque los cambas originariamente no son lo que son los cambas croatas hoy. Son los campesinos guaraníes, esos pobres campesinos guaraníes en la selva, en la pampa, su comunidad. Esos eran los patapelados, ¿no? Los patapelados. Esos son los cambas realmente. Pero entonces hay una especie también de apropiación allá. Yo creo que este es el país que debe nacer efectivamente. Y si el Estado plurinacional puede recoger y enarbolar estos hechos, yo creo que puede serlo. Pero si no lo hace, es la continuación nomás del Estado neocolonial republicano. Esa es una paradoja y una contradicción. Necesitamos obviamente discutir mucho. Pero como nosotros, aunque tengamos títulos, no tenemos palestra, no tenemos lugar donde los otros pueden hablar y tienen las maneras de decir, ¿no? Y tienen audiencia. Y por supuesto, ese es el colonialismo del país, ¿no? Y lo que por supuesto hay que romper, ¿no? Eso es, Gilata Rubén. Tus últimas palabras, Gilata Pablo, ya pachanaka halakira halawayajeyukata. A ver, alguna cosa que no hemos mencionado respecto o que quisiéramos dirigirnos a la población, Gilata Pablo. Aymara Tsirit, ¿no? Cuyaquita, Bailucho, Cabarake Gilata, Cuyaca. Uyata Sayan, Pacha. Ajanosaru, Juas cuerpo también, Juas cuerpo pacha. Kunamatans, Walch amanitanwa, Wal Kamasanitanwa, Haques Tanwa, Lahranistanwa, Ekinitanwa, Amparanitanwa, Nairanitan. Haqi, Aymaran Haqiha, Haqi. ¿Cómo está? Acá Bolivia está aquí, Espeas Hañan, Juas pacha. Apnakas Hañate, Juas pacha. Chacha warma chacha, porque Juas anacajay. Chejenta tastanja. Taj pacha. Pando, Beni, Tarija, Santa Cruz, Oruro, El Alto, Caranavi, Alto Beni, Apolo. Juas pacha que caujan unjatastan hanech. Ukam hacha marcatan bi, ukam hacha marcaja, hacharuchal Hañan. Haya Gilata Pablo Mamani Ramírez, Aniki Chamakuti Panter, Mayanakan sa Purtniki Maya, Chakpachansa, Kamatwa, Chamanch Oisto, Hilanaka, Kuyakanaka, Aruski, Tasip Hanyanaka Sakipunira Kispawa, Ay Ukawal Kichawin Casina, Akaseo TV, Aymara Ukataki. Hikisin Kama Hilanaka, Kuyakanaka, Hayaya Kipan, Istaphatanakamata.